Continuemos viendo diferencias entre un proyecto 3D y un proyecto 2D. Veamos la diferencia entre los protagonistas de la escena, que van a ser nuestro arte. En este caso, por ejemplo, tenemos un cubo, dos cubos y una esfera. En cambio, en el proyecto de tipo bidimensional, vamos a quitar el cubo este de acá que no corresponde a este mundo. Y vamos a crear, como habíamos creado en anteriores oportunidades, vamos a crear una carpeta de sprites y dentro de sprites vamos a crear un sprite, un square. Tirémoslo en la escena. Y esto es una representación, un buen ejemplo de justamente los elementos que utilizamos en nuestros proyectos 2D. Un sprite. Los sprites son game objects y por lo tanto tienen en el inspector, cuando lo seleccionamos, vemos su nombre, vemos si está activado o no, pueden tener un tag, pueden pertenecer a una layer, podemos activarle static en algún momento. Entonces tienen todas estas propiedades de los game objects. Y además tienen un transform, que también habíamos visto que es un componente como obligatorio de un game object, como para tener una existencia dentro de Unity, hace falta que tenga un transform. Vamos a ver nuestra esfera, por ejemplo. Nuestra esfera tiene exactamente igual las propiedades de GameObject, su nombre, su estado de activación, su tag, etc. Y también tiene un transform, exactamente el mismo tipo de transform, ¿bien? Con su posición, su rotación y su escala expresadas en valores float, ¿sí? Valores con punto decimal, eh, componiendo un vector 3, un dato que tiene tres valores justamente, correspondiente el primero a X, el segundo a Y y el tercero a Z. X, Y y Z, igual que acá. ¿Sí? Bien. Y hasta ahí las similitudes. Y a partir de ahora es todo diferente, pero equivalente. Vamos a ver de qué se trata eso. Nuestro Square en nuestro proyecto 2D tiene, además de Transform, un Sprite Renderer, que es el componente que se encarga de representar, de mostrar, de dibujar en la pantalla, en nuestro juego, el elemento. Para representarlo, para dibujarlo, necesita tener una referencia a cuál es el archivo gráfico del elemento. Y eso se utiliza, se referencia a través de la propiedad sprite. Si yo clic aquí en la propiedad sprite, me va a seleccionar en el proyecto cuál es esa imagen que está representando. Si la selecciono acá en el proyecto, me voy a dar cuenta que eh, es un archivo de gráfico, que es un cuadradito blanco de 4 píxeles por 4 píxeles, que si lo vemos acá abajo, es un PNG, es un archivo PNG que se generó automáticamente cuando yo creé un sprite. Volvemos acá al Square. Y bueno, y el Sprite Renderer entonces es eso. Le vinculo un- una imagen y lo muestra en pantalla siguiendo las propiedades de transformación, la posición, la rotación y la escala del GameObject. Bien. Entonces, el Sprite Renderer, si lo desactivo no lo muestra, si lo activo lo muestra. Bien, ahora vayamos a ver en 3D. En 3D, esa referencia que acá tenemos dentro del Sprite Renderer, tenemos una referencia a qué va a dibujar. Bueno, aquí en 3D está dividido en dos componentes. Tenemos un renderer acá, en este caso se llama Mesh Renderer, que se encarga de mostrar la mesh. La mesh es la geometría. Si yo desactivo Mesh Renderer, pasa igual que con eh, el objeto bidimensional, deja de verse en la escena. Y la referencia a la mesh, a la geometría, está en un componente aparte que se llama Mesh Filter. Si hago clic aquí en Mesh, no me lo va a mostrar en el proyecto porque cuando yo genero un objeto 3D directamente desde el panel de creación de Unity,
esa geometría está dentro de los archivos de instalación de Unity, no es parte del proyecto, ¿sí? Está por afuera, es parte de los archivos del editor y no es parte del proyecto, no es que yo tengo acceso directamente. Pero sí es una geometría que está en algún lado, ¿sí? Al igual que el PNG de 4 píxeles del, del proyecto 2D. Y aquí tenemos entonces la referencia a la malla, a la geometría, y el componente que va a hacer que se vea. Y el Mesh Renderer tiene varias propiedades que ya vamos a ver, pero por ejemplo acá tiene una que dice Cast Shadows. Cast Shadows significa proyecta sombras y está en On. Fíjense acá la esferita, proyecta sombras sobre el cubo de abajo. Si lo pongo en Off, ya no proyecta más sombras. Y así, y acá recibe sombras, está activado. Si yo pongo acá, a ver, vamos a ponerlo para que reciba sombra de la caja. Ahí está, recibe sombra de la caja. Si lo desactivo, no recibe sombras. Bien, esto es una manera de hacer que el objeto, voy a hacer control Z para que vuelva a su posición anterior. Del Mesh Renderer se pueden obtener varias cosas, entre ellos una cosa que se llama materiales. Los materiales son un conjunto de propiedades que hacen que la superficie del objeto tenga cierta apariencia. Y como ven, los materiales pueden tener muchos elementos adentro. Si yo pongo acá size, por ejemplo, le puedo cambiar el size a 5 y ahora puedo tener 5, puedo tener asignados más de un material, ¿sí? En este caso 5 materiales. Pero bueno, nuestra esfera vino con un solo material. Y si queremos por código, por ejemplo, modificar la apariencia de la superficie del objeto, tenemos que acceder al Mesh Renderer, del Mesh Renderer acceder al material y de ahí modificar el material. Una tercera diferencia entre un objeto 3D y un objeto 2D en Unity es que los objetos 3D cuando los generamos así por defecto en Unity ya vienen con un collider determinado. ¿Sí? Con una esfera viene con un Sphere Collider. Selecciono un cube, el cubo ya viene con un box collider. ¿Sí? Los sprites no vienen con colliders. ¿Sí? Tenemos que nosotros asignarles el collider si queremos o no. Y esto corre solamente para los objetos que generamos desde Unity. Bien, si yo importo un objeto 3D, por ejemplo, hago clic derecho aquí, import new asset, voy a buscar aquí algún objeto que tenga. Vamos a importar el pupitre. Importo el objeto y lo arrastro a la escena. Voy a desplazar un poquito. Bien, el objeto viene con su transform, su mesh. Esta sí, puedo seleccionarla y aparece acá. Esta es la geometría del modelo 3D. Y un mesh renderer, nada más. Tiene asignado ya un material que está como asignado previamente en el programa en el que se modeló este modelo. eh, y está acá, digamos, referenciado en los materiales del Mesh Renderer. Y además, si lo selecciono aquí, me lo marca dentro del proyecto. Esta es eh, el material que está asignado en este objeto. Por lo tanto, entonces podemos decir que hay un poquito más de complejidad aquí en el modelo 3D, en el sentido de que hay un elemento nuevo, que es el material, que va a determinar la superficie del objeto. En cambio, cuando teníamos un, un sprite, la superficie del objeto ya estaba determinada por el mismo sprite. El sprite es justamente la superficie del objeto. En cambio, en 3D, la superficie del objeto es el material y lo que es el cuerpo del objeto, la estructura, es la mesh. ¿Sí? Es la geometría.